Pontificia Universidad Javeriana Cali. Bueno, se nos ha invitado para compartir nuestra lectura sobre las dificultades que implica la implementación del proceso de paz y frente a los derechos de las víctimas, cómo se puede contribuir desde los territorios para que entre todas y todos construyamos la paz en Colombia. Nuestro trabajo esencialmente es en la representación de las víctimas que demandan justicia, que demandan verdad, que demandan reparación, que demandan garantías de no repetición. Y lo que hemos manifestado es que justamente la justicia transicional pactada en el acuerdo, que establece la justicia restaurativa y también justicia retributiva, es la base con la cual se sustituye la justicia ordinaria. La sociedad y las víctimas tienen que entender que no se puede aplicar el mismo nivel, el mismo estándar de las penas que se exigen a nivel global frente a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque si no sería inviable el proceso de paz. Pero la justicia transicional pactada no puede ser un instrumento en el que se nieguen los derechos de las víctimas y justamente la justicia restaurativa, la posibilidad de que las víctimas sean reparadas a través del pedido de perdón de los victimarios, del trabajo de los victimarios. Eso puede ser mucho más útil que llevar a los victimarios detrás de unas rejas o encerrarles dentro de unos muros. Hay que empezar a pensar formas distintas de justicia porque es imposible que se establezca la responsabilidad penal para los autores de más de 8 millones de crímenes, de víctimas que han sido reconocidas como víctimas de crímenes del conflicto armado interno. Bueno, la perspectiva de la interculturalidad está reconocida en el mismo acuerdo de paz con las FARC. Allí se estableció un capítulo étnico donde incluso se le da reconocimiento a la Guardia Indígena y a la Guardia Cimarrona. Allí se reitera la necesidad de que se respete el derecho a la consulta previa de estas comunidades. Pero también se habla de las poblaciones vulnerables, estamos hablando de la población LGTBI, estamos hablando también de los jóvenes, de los campesinos, de las mujeres que han sido víctimas de este conflicto armado interno. Así que es importante en todo caso tener en cuenta la perspectiva del territorio, lo que implica el territorio para las comunidades indígenas, lo que implica el territorio para las comunidades afros, lo que implica el territorio para las comunidades campesinas. Y en el acuerdo se reconoce que hay que cambiar la forma de percibir la filosofía, la economía, para hablar del buen vivir. Y el buen vivir implica el respeto fundamental a la madre tierra y reconocer que la naturaleza tiene derechos, que hay que preservar esos derechos. Y eso hace parte pues, de un diálogo intercultural que tiene que llevar a crear dentro de los territorios, desde los territorios, justamente las posibilidades de reconciliación y de convivencia. Aquí no se trata de enfrentar a indígenas con campesinos o campesinos con afros, sino se trata es de ver que tenemos un territorio inmenso cuya inmensa mayoría de tierras está monopolizada, está concentrada en muy pocas manos. Y tenemos que llevar a este país a que se redistribuyan estas tierras y a que todos tengan acceso a vivir con dignidad. Bueno, hay que reiterar que el escepticismo no produce nada positivo para una sociedad. Frente a un momento histórico donde estamos rompiendo justamente con más de medio siglo de violencia política, tratar de buscar las cosas negativas del acuerdo en lugar de comprender todo lo positivo que hay en el mismo, es una actitud muy mezquina, que va ligada a ciertos intereses de dominación religiosa o va ligada a ciertos intereses de dominación política de los que han hecho su capital económico, incluso su capital político, con fundamento en la guerra. El pueblo colombiano tiene que ser un pueblo generoso, tiene que comprender lo que está en juego, tiene que amar este proceso de paz, tiene que defender este proceso de paz con todas sus imperfecciones,
porque justamente hay muchas cosas que nosotros criticamos de ese acuerdo, pero eso no significa el dejar de comprender justamente que estamos ante un reto para transformar profundamente nuestras costumbres políticas y de garantizar que efectivamente se respete el derecho esencial a la vida de los demás y con él pues, los demás derechos fundamentales de la persona humana. Formamos a los mejores para el mundo.